Gracias, gracias hermanos, gracias orquesta y gracias lo del especial también. No se desesperen por el tiempo. El tiempo es el tiempo y el tiempo, bueno, los que no desayunaron son los que más lo van a sentir. Pero no, vamos a estar en tiempo con la ayuda de Dios. Filipenses 1:10 para la palabra de Dios, hermanos, no se asusten. Vamos a la palabra del Señor. Filipenses 1:10. Si ya lo tienen, díganme amén, por favor. Dice la palabra del Señor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a leerlo todos juntos una vez más. Todo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a orar. Padre, te pido que nos ayudes. Tu palabra es tan clara y tan veraz, tan necesaria para nuestras vidas, y pedimos que su eficacia en esta mañana llegue a nuestros corazones, nosotros seamos receptivos de ella y nos hables a nuestras vidas. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y que todo, Señor, obre para bendición y edificación de tu gente y la salvación de las almas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. El tema, hermanos, que quiero compartir con todos ustedes es aprobando lo mejor. Repítalo conmigo, aprobando lo mejor. Cuando hablamos de aprobar lo mejor, no estamos diciendo de aprobar lo bueno, aunque ya si aprobamos lo bueno ya tenemos ganancia. No estamos diciendo cuando aprobamos lo mejor que estamos aprobando lo que nos gusta, aunque muchas veces lo que nos gusta es algo bueno también, ni tampoco lo que prefiero. Muchas cosas que nosotros son de nuestra preferencia, en realidad no son lo mejor, no es lo mejor. Yo creo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser cristianos que aprobemos lo mejor en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Usted tiene una familia, usted tiene que aprobar lo mejor para su familia. Usted tiene un trabajo, usted tiene que aprobar lo mejor para su trabajo. Usted tiene un negocio, usted tiene que aprobar lo mejor para su negocio. Usted va a la escuela, usted tiene que aprobar lo que es mejor. Ahora que va a entrar a la universidad, ¿qué es lo mejor, verdad, para cumplir con su escuela? Los hermanos acaban de presentar a su hijo. Ellos tienen que aprobar qué es lo mejor para criar a su hijo en disciplina y amonestación del Señor. En sí, todos, en todas formas y en todas maneras, tenemos que aprobar qué es lo mejor como cristianos, como hijos de Dios. Seguidores de Cristo, tenemos que aprobar qué es lo mejor, qué es lo que realmente nos conviene como siervo del Señor, como hijos del Señor. Tenemos que aprobar qué es lo que agrada a Dios, qué es lo que complace a Dios, ¿verdad? Tenemos que comprobar. Es como aprendíamos toda esta mañana en la escuela dominical acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que buscar ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. ¿Verdad? Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Eso incluyendo cristianos, hermanos. Eso incluyendo hijos de Dios. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser ese tipo de gente de fe, gente que le cree a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿qué demuestra una persona, un cristiano, una cristiana que está aprobando lo mejor? ¿Qué demuestra?
¿Qué denota en su vida? ¿Qué se deja ver en su vida? Una persona que está aprobando lo mejor, ¿qué está mostrando en su vida? Déjeme compartir 5 o 6 cosas aquí muy importantes que demuestra una persona que está aprobando lo mejor. Yo creo que Dios quiere que usted apruebe lo mejor para su vida. Yo creo que Dios quiere que yo apruebe lo mejor para mi vida. Yo creo que Dios quiere que todos aprobemos lo mejor para nuestra familia. Yo creo que Dios quiere que aprobemos lo mejor para nuestra iglesia, lo mejor para nuestro servicio, lo mejor en cualquier área que nos podamos desenvolver. Dios quiere que nosotros aprobemos lo que es mejor. ¿Y qué demuestra un cristiano que está aprobando lo mejor? Déjame compartirte esas 5 o 6 cosas. Número 1, en primer lugar, demuestra que conoce a Dios. Un cristiano que está aprobando lo mejor es un cristiano que está demostrando, denota que conoce a Dios. En el libro de Jeremías 9, 23 y 24 nos dice la palabra de Dios, Jeremías 9, 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Lo más grande, el conocimiento más grande que podemos tener como seres humanos es el conocer a Dios. Y Dios dice, lo mejor que tú puedes tener en tu vida es entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En Daniel capítulo número 11, versículo número 32, nos dice la palabra de Dios. Daniel 11, 32 nos dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué dice, hermanos? Entonces, un pueblo que conoce a su Dios, ¿verdad? Se va a esforzar, va a actuar, denota que está aprobando lo mejor porque conoce a su Dios. Es como la palabra de Dios dice, dice, Dios no puede ser burlado, con Dios no se juega, todo lo que el hombre sembrare, eso también se da. Independientemente de la opinión o de lo que la persona de la Biblia, de la palabra de Dios, independientemente de eso, la palabra de Dios se cumple. Eso es independiente. Yo no creo en eso. No importa que tú no creas, la palabra de Dios se cumple. O sea, eso no importa, que lo que tú digas, lo que yo diga, eso queda a un lado. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios, ¿verdad? Demuestra que está aprobando lo mejor. Ahora, cuando no conocemos a Dios, podemos vivir vidas lamentables, como los hijos del pastor Elí, allá el sacerdote Elí, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, donde nos dice la palabra de Dios, primero de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, cuando una persona, por eso vemos hoy en día tanta maldad y tanto horror en nuestro medio, ¿verdad? En verdad, ¿por qué sucede todo esto? Simple y sencillamente porque la gente no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, ¿verdad? Entonces, miramos una decadencia en todas las áreas, en todos los aspectos de la gente. Recibimos informaciones inclusive de hermanos. El año pasado, el mismo hermano pastor Pablo, aquí de la iglesia Nuevo Mexicali, ¿verdad? Llegaron los extorsionadores para pedir ya la cuota que necesitaban ellos, que estaban solicitando para dejarlos funcionar como iglesia. Y llegaron amenazando, tienes que tener tu cuota y cada mes o cada 2 meses vamos a venir por la cuota. Este tipo de gente que anda extorsionando, que anda haciendo males, que anda haciendo tantos daños, ¿por qué hace eso?
Pues simple y sencillamente porque no tienen temor de Dios. Hay ciudades en este país como Ciudad Juárez, como Monterrey, como Matamoros, que ya no tienen servicio los domingos en la tarde porque ya la gente ya no puede salir los domingos en la tarde. El terror está por todas partes, ¿verdad? Gracias a Dios, entre paréntesis, ¿verdad? Llegó la pandemia y también se fueron los extorsionadores. Entonces, en ese sentido, se cerraron las iglesias, se cerraron los negocios. Y bueno, dejaron en paz al pastor Pablo por un tiempo, gracias a Dios hasta la fecha, qué bendición. Pero hay tanta maldad hoy en día y tuvimos un incidente el fin de semana pasado también que nos alarmó a un extremo de tanta preocupación y de tanta inseguridad e incertidumbre que pasamos por un día. En raíz de lo mismo, de que uno ya está condicionado a pensar lo malo de todo lo que puede suceder en este medio en el cual vivimos. Pero es porque la gente no conoce a Dios, ¿verdad? Estos muchachos usted lea la historia, todo lo que ellos hacían, todas las cosas malas que ellos hacían, todas las cosas perversas que ellos hacían, es porque no tenían conocimiento de Dios. Una persona que está aprobando lo mejor es una persona que conoce a Dios, hermanos. Sabe que con Dios no se juega, hace las cosas bien, hace las cosas para agradar a Dios, para complacer a Dios. En Filipenses capítulo 1 versículo 9 dice la palabra del Señor. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué dice? Conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento, que nuestro amor abunde más y más, pero en ciencia y en todo conocimiento. Dios quiere que seamos gente que conozcamos a Dios, pero no solamente a Dios, sino que conozcamos también la palabra de Dios. Un creyente, un cristiano, una cristiana que está aprobando lo mejor es un cristiano necesariamente que conoce la palabra de Dios. No somos ignorantes de la palabra de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios. No solamente creemos la palabra de Dios, sino vivimos conforme a la palabra de Dios. En el libro de primero de Samuel, regresando allá, en el capítulo 3, versículo 1, las cosas en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estaban bien. Simple y sencillamente, hermanos, porque la palabra de Dios había sido dejado fuera de la vida de ellos. Nos dice en primero de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios, dígame qué cosa, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, en una familia, en una vida, en una familia, en un hogar, en una iglesia, en un pueblo, en una ciudad, en un estado, en una nación, donde la palabra de Dios escasea, hermanos, es un desastre, es una anarquía. La Biblia dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, cada quien obraba como quería, porque no tenían la palabra de Dios. La palabra de Dios, ellos no la tomaron. La palabra de Dios estaba extraviada de sus vidas. Entonces, lamentablemente, era un caos moral, era un caos familiar, era un caos nacional, era una anarquía lo que vivía la nación de Israel, porque la palabra de Dios estaba escasa. La palabra de Dios, una persona que está probando lo mejor, sabe la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios en su vida, hermanos, maneja su vida conforme a la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, el Salmo 19:7, nos dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira, tantas cosas buenas produce la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué dice el versículo? Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mira, la razón por qué esta mañana algunos de nosotros tal vez no traemos un corazón alegre es porque estamos un poco distantes de los mandamientos de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Qué valiosa es la palabra de Dios, hermanos. Tenerla, amarla, conocerla, vivirla, practicarla. Qué valioso es la bendita palabra de Dios. Cuánto bien nos hace la palabra de Dios.
las mismas naciones, la misma nación de Israel, cuando tuvo sus mejores tiempos, los mejores tiempos, vea usted la historia bíblica, los mejores tiempos del pueblo de Israel fueron los tiempos en que ellos tomaron en cuenta la palabra de Dios y comprobaban que sabían la palabra de Dios y vivían conforme la palabra de Dios. En Europa, los países de Europa, en América, Estados Unidos, todo lo que Dios les dio y la grandeza que ellos tuvieron en todos los aspectos es porque un día tomaron en cuenta la palabra de Dios. Y ahora están en una decadencia tremenda, hermanos. Es terrible la decadencia que está en Europa, las familias, los hogares, todo aquello que se puso como un fundamento se ha quitado y ahora en realidad se está viviendo en una decadencia igualmente moral, familiar y aún nacional también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está como debería de estar. En el Salmo 119, 98 nos dice la palabra de Dios, el Salmo 119, 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están, que dice, conmigo, tus mandamientos. Busque usted la palabra de Dios, cada día pase tiempo en la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, enamórese de la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios y empiece a vivir conforme a la palabra de Dios. Una persona que aprueba lo mejor es una persona que conoce la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Número 3, una persona, un cristiano que demuestra que está aprobando lo mejor es una persona con madurez cristiana. Tiene madurez como cristiano, por eso aprueba lo mejor, sabe qué es lo que conviene, sabe qué es lo que edifica, sabe qué es lo que es de bendición, sabe qué es lo que es de ayuda, ¿verdad? Es de bendición. En Hebreos capítulo 5 versículo número 14, pues tengo más versículos, pero ya nomás voy a leer este versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del, ¿qué dice? Y del mal. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Disciernen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué está bien, qué no está bien. O sea, son gente que está aprobando lo mejor. Estábamos ahí en la oficina en esta semana con 2 líderes aquí de la iglesia y yo les importante que todos nosotros nos preparemos desde el sábado por la tarde para venir y estar aquí en la casa de Dios para dar nuestro mejor, lo mejor que podemos hacer para el servicio. Pues de sábado por la tarde debemos estar tranquilos, pensando, meditando. Ellos como jóvenes, les dije, ustedes como jóvenes, su reunión termina a las 9 de la noche. Ustedes no tienen por qué estar después de las 10 en ninguna otra parte, en ninguna otra reunión. Que no se les haga fácil, que estoy aquí, que estoy allá, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Porque el día siguiente no vas a amanecer con ganas de servir al Señor. No vas a amanecer con energía, con fuerza, vas a estar allí apurado, llegando tarde, con mala actitud, con mal espíritu. No, tú tienes que preparar, tienes que saber escoger lo mejor. Y en lo mejor es en todos los aspectos, aún hasta la hora de dormir. Muchos de los muchachos fracasan y tienen problemas en sus estudios porque están a la 1 o 2 de la mañana ahí en las redes sociales. Nosotros los padres creemos que ellos están como dulces angelitos, los angelitos bien dormiditos, bien a gusto. Pero ahí a las 2, 3 de la mañana, y déjame decirte, los hemos visto, los hemos comprobado. Pastor, ¿usted está a esa hora? No, ni cuándo. Pero luego después, las evidencias. Yo en mi oficina tengo evidencias de teléfonos, de fotografías que hemos impreso de diferentes personas que a las 2, 3 de la mañana, 4, toda una noche sin, oye, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? ¿Por qué? Pues, ¿por qué tienes que llegar a ese extremo en desorden en tu vida? O sea, tú demuestras, una persona así demuestra que no está aprobando qué es lo mejor. Un cristiano con madurez aprueba qué es lo mejor. Tiene por el uso sus sentidos bien ejercitados para discernir qué es lo mejor. ¿Te conviene? ¿No te conviene? ¿Es para tu bien o no es para tu bien?
Algunos de ustedes y disculpen que te lo tengo que decir porque lo sé, que se pasa viendo las series allí en Netflix hasta las 1, 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y al día siguiente te levantas a 11, 12 del día. Eso no es correcto. Eso no es bueno, eso no te ayuda para nada. Tú no estás siendo un cristiano maduro con discernimiento, qué es lo mejor, qué es lo más bueno para tu vida, qué es lo que conviene para tu familia. Porque déjame decirte, papá, mamá, el molde que tú estás haciendo es el mismo molde que van a seguir tus hijos. El mismo molde, es la misma secuencia que van a tener tus hijos. Entonces tú tienes una disciplina, ¿verdad? De aprobar qué es lo mejor, demuestras, ¿verdad? Que hay un desorden en tu vida y ese desorden se va a reflejar en tu familia y en tus hijos. Entonces tenemos que aprender a discernir entre lo que está bien, lo que no está bien, lo que ayuda, lo que no ayuda. Otro versículo que me gusta es 1 Corintios 6:11, por favor. 1 Corintios 6:11 y 12 dice la palabra de Dios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo número 12. Todas las cosas me son, ¿qué dice? Lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, no dejes que las circunstancias tomen control de tu vida, los tiempos tomen control de tu vida, las modas tomen control de tu vida, las inercias del mundo tomen control de tu vida. No te debes dejar dominar de esas cosas. Tienes que hacerte un experto examinador entre lo que realmente es bueno y lo que realmente no es bueno. Por eso me gusta 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Mira ya, 1 Tesalonicenses 5:21, dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. Todo dice: examinarlo todo, retened lo bueno, desecha lo malo, retén lo bueno. Entonces examínalo todo, conviértete, como hemos predicado, en un examinador. ¿Te conviene esto o no te conviene? ¿Dónde estabas ayer a la hora del servicio de los jóvenes? Qué bendición, gloria a Dios. ¿Te conviene? ¿Qué te conviene? Examínalo todo. Voy a estar acá, voy a estar allá, voy a estar allá. ¿Dónde? Examínalo todo. Cada cosa. O sea, tenemos que llegar a ese punto. Entonces una persona que está probando lo mejor es una persona que no se deja llevar a la primera, con la primera impresión, lo que te digan, lo que te ofrezcan, lo que te muestren. No, sino espérate, necesito examinar esto, necesito analizar esto. Si realmente es para mi bien o es para mi mal, es para bendición de mi familia o no es para bendición de mi familia, es para mi crecimiento y mi madurez espiritual, o realmente esto me va a llevar a la ruina como persona. Necesito examinar esto. O sea, ¿alguien me está escuchando esta mañana? Entonces, alguien que está probando lo mejor es alguien que está examinándolo todo, ¿verdad? Y eso denota una madurez espiritual, una madurez como cristiano, ¿verdad? Respecto de puedes hacer o debes hacer, conviene hacer o realmente no conviene hacerlo. Número 4. Alguien que está probando lo mejor es alguien que denota en su vida que conoce la voluntad de Dios. Eso es tan importante. Tú recuerdas que hace poco te hablé acerca del propósito de Dios. Qué importante es tener un propósito, saber el propósito de Dios para nuestra vida. Hay muchos propósitos en la palabra de Dios que Él quiere que cumplamos de una manera muy general, pero Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Tú tienes que discernir ese propósito de Dios para ti, para tu vida. Pero la voluntad de Dios también es muy amplia, ¿verdad? En muchos aspectos tenemos la voluntad de Dios. En este aspecto, la voluntad de Dios revelada, ponme atención, la voluntad de Dios revelada es la palabra de Dios, y esa voluntad no cambia. Esa voluntad permanece para siempre. Hay una voluntad de Dios no revelada en la cual nosotros tenemos que buscar, discernir qué es realmente lo bueno, si es para la gloria de Dios, si es para la alabanza de la gloria de Dios, si es para nuestra bendición espiritual, nuestro beneficio espiritual, y nosotros tenemos que saber la voluntad de Dios. Ahora, si de plano hay algo que tú estás tomando, una decisión que tú estás tomando y es contraria a la voluntad revelada de Dios, no lo hagas. No lo hagas. Pero alguien que está aprobando lo mejor inmediatamente sabe si es de acuerdo a la palabra de Dios o no es de acuerdo, porque sabe que es la voluntad de Dios.
conoce la voluntad de Dios. No anda jugando, no anda cavilando en que será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. No, no anda cavilando. Lo que es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y lo que no es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que hacernos expertos en esto, en saber la voluntad de Dios para caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. En Efesios capítulo número 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Está aprobando lo mejor, es una persona que sabe la voluntad de Dios y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y déjeme terminar. También un creyente, un cristiano, una cristiana que está aprobando lo mejor, demuestra que es un cristiano, un cristiano sabio, una cristiana sabia. Vámonos bien rapidito. En Proverbios 22:3 dice la palabra de Dios. Proverbios 22, por tanto, dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué tremendo versículo. Y se repite en 29:11. Proverbios 27:12. Proverbios 14:1 dice la palabra de Dios. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Qué tremendo versículo. Proverbios 24:3 dice la palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Alguien que está aprobando lo mejor es una persona sabia. Sabia. Usted debe de buscar, debe de querer ser un hombre, una mujer sabia. Sabia hablando en los términos de la palabra de Dios, en los términos bíblicos, lo que Dios quiere para usted. Sabia para que usted tome buenas y correctas decisiones. Decisiones que lo acercan a Dios, no decisiones que lo alejan de Dios. Decisiones que provocan que usted permanezca en el camino del Señor, no decisiones que lo sacan del camino del Señor. Usted debe ser una persona sabia. Alguien que está probando lo mejor es una persona sabia y dice: esto a mí no me conviene, esto no es bueno, este horario de trabajo no es lo mejor para mí, no me conviene, no voy a poder estar donde Dios quiere que yo esté, no voy a poder ir donde Dios quiere que yo vaya, no voy a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga, esto no me conviene. Y usted maneja su vida con esa sabiduría porque usted está aprobando lo mejor. Y edifica su casa, edifica su familia, edifica sus hijos, edifica su hogar. Y por último, quien aprueba lo mejor demuestra que sabe qué es lo que edifica. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 verso 23, me gusta este versículo, de mis favoritos desde mi juventud. 1 Corintios 10, 23, dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué cosa? Edifica. Entonces, ¿cómo podemos ser gente, cristianos maduros, que vamos adelante, que perseveramos, que continuamos, que seguimos, ¿verdad? Aprobando lo mejor. ¿Y quién es un creyente? Un cristiano que aprueba lo mejor es uno, ¿verdad? Que sabe qué es lo que edifica, qué es de tu ayuda, qué es de tu bendición, qué es realmente tu bendición. La semana pasada hablábamos que pierden la bendición, cristianos que están perdiendo las bendiciones, ¿verdad? No sea un cristiano usted que pierda las bendiciones. Si estás perdiendo las bendiciones, estás perdiendo que estés edificando tu vida. No todo, no todo edifica, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermanos, te animo a que busques aquellas cosas que son para tu edificación, para tu bendición, para tu crecimiento, para tu madurez, para que seas un cristiano, que no cometamos tantos errores como muchas veces pudiera ser que estamos cometiendo tantos errores, o tomando decisiones equivocadas que después vamos a lamentar por toda una vida por una decisión equivocada. Hay decisiones que puede ser que nos afecten un poco, pero hay decisiones que pueden afectar
afectarnos toda nuestra existencia. Por eso es tan importante que entendamos y lo examinemos todo, como acabamos de decir, para saber si esto edifica, si esto es de bendición, si esto es de mi ayuda, si esto trae beneficio a mi familia, trae beneficio a mis hijos, trae beneficio a mi hogar, trae beneficio a mi iglesia. Todo esto es tan importante y todo se obtiene simple y sencillamente porque estamos aprobando lo mejor. ¿Cuántas cosas buenas podemos tener por aprobar lo mejor? Lo que edifica, lo que es de bendición. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el entendimiento, la comprensión, para que aprobemos lo que sea mejor y nos podamos examinarlo todo, retener lo bueno, examinarlo todo, lo que conviene, lo que edifica, lo que es de bendición, y aquello que no, hagámoslo a un lado. Que Dios nos dé entendimiento y comprensión, y que si tengamos que sufrir pérdida, mejor que perdamos algo y no que lo perdamos todo. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por dejarnos saber tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser cristianos que estemos comprobando lo mejor en todos los aspectos de nuestras vidas. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, así como estamos en esta mañana. ¿Cuántos podrían decir, pastor, ore por mí? Yo quiero aprobar lo mejor para mi vida. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Mucha mano por toda la casa. Puede bajar tu mano. Gracias, gracias. Déjame cambiar la invitación. Si tú quieres ponerte de rodillas donde estás, no podemos pasar al altar, pero puedes hacer un altar allí en tu mismo lugar. Hazlo en este momento. Pero déjame cambiar la invitación. Lo mejor es tener a Cristo en el corazón. No hay cosa mejor que ser salvo. No hay cosa mejor que tener la paz para con Dios. No hay cosa mejor que saber que un día que vamos a morir, nuestra alma va a ir al cielo con Cristo. No hay cosa mejor que eso. Y eso solamente se obtiene por fe en Cristo, recibiendo a Cristo en el corazón como Salvador personal de nuestra alma. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que puede decirme, pastor, la verdad, yo nunca he tomado la decisión de recibir a Cristo? Yo quiero tomar esa decisión. Quiero en esta mañana tomar la decisión de recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana? Solo levanta tu mano bien alto, pastor. Yo quiero aprobar lo mejor, y si lo mejor es Cristo en mi corazón como mi Salvador, yo quiero recibir a Cristo. Si hay alguien aquí esta mañana, solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, ore por mí, por favor. ¿Habrá alguien aquí esta mañana? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna aquí esta mañana? Gracias, Padre. Señor, danos entendimiento para probar qué es lo mejor. ¿Cuántas veces estamos manejando nuestra vida por lo que nos gusta, por lo que nos agrada a nosotros, pero no por lo que es mejor? Ayúdanos, Señor, a probar lo que sea mejor, examinarlo todo, retener lo bueno. Bendice cada hermano, cada hermana. Todos representamos una familia. Ayúdanos, Señor, igualmente a aprobar qué es lo mejor para nuestra familia. Gracias, gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender tu palabra y a vivirla, a practicarla, Señor. Cuántas bendiciones tendremos cuando vivimos tu palabra. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos a probar lo mejor en todas las áreas y en todos los aspectos. Gracias, gracias por todo. En Cristo, gracias. Amén y amén.